Principales especies cultivadas de los géneros Populus y Salix, segunda parte, y cortinas forestales. Como ya mencioné en el video anterior, para la propagación de las salicáceas se utiliza la vía asexual. Y el material de propagar pueden ser estacas, guías o barbados, y esto va a depender de las condiciones del sitio definitivo de plantación. Las estacas es un trozo de rama separado de la planta madre que puesta en condiciones adecuadas para la especie va a producir raíces y brotes y va a regenerar un nuevo individuo con las mismas características genéticas que el individuo que le dio origen. Para recolectar las estacas se prefieren ramas de 1 año próximas a la base del árbol, ¿sí? No las más alejadas, sino las más próximas. También se deben descartar los extremos, es decir, el extremo apical y el extremo basal de la rama cortada. Y luego se produce el trozado del resto para obtener estacas que deben tener por lo menos 2 o 3 yemas y una longitud aproximada de 25 centímetros. El diámetro también puede variar entre 0,8 y 4 centímetros, pero se prefieren ramas poco lignificadas. Cuando se recolectan, se deben recolectar en el periodo de reposo vegetativo de estas especies, que son aproximadamente entre 15 días después de la caída de las hojas y hasta antes de la brotación. Como tiene yemas grandes, es fácilmente observable esta brotación. Para el establecimiento de un estaquero en vivero es necesario elegir un árbol que va a ser de donde vamos a obtener el material donante, que va a ser un trozo de rama de 1 año de edad, próximo a la superficie. Que este árbol selecto va a tener que tener condiciones botánicas y condiciones productivas que sean de mi interés. Bueno, una vez que se acondiciona la estaca, la misma va a ser llevada a condiciones adecuadas en el vivero, en la primera estación de reposo. Estas condiciones van a ser un suelo libre de malezas, un suelo mullido, húmedo y libre de plagas y enfermedades, y fértil. Durante el primer periodo vegetativo vamos a dejar que este nuevo individuo se desarrolle, ya la consideramos una planta madre. Y en este primer invierno no vamos a retirar material, ni guías, ni estacas, sino que vamos a dejar que se implante bien en la nueva planta madre en vivero, así que recién en el segundo año vamos a provocar el corte de las guías y las estacas. Las estacas, bueno, tienen las características que ya mencionamos. En tanto, las guías son ramas que pueden tener 1 o 2 años de edad y que se cortan y se acondicionan de forma entera, es decir, no se les quita su yema apical. Pueden llegar a tener 4 o 5 metros y son muy utilizadas para la forestación en dunas y médanos, siempre y cuando haya riego. Las guías se pueden sacar todos los años en el caso que sean de álamos y cada 2 años en el caso de sauces. En el estaquero es importante que las plantas madres estén ubicadas a una distancia que evite la competencia entre ellas para producir una buena cantidad de estacas o guías. En general se colocan cada una distancia entre las hileras de 1 metro y de 0,5 metros entre planta madre. Pero esto puede variar de acuerdo a las condiciones climáticas y a las condiciones de crecimiento de la especie que se esté colocando como planta madre. Los barbados son estacas con sistema radicular y desarrollo aéreo. Una vez que se cosechan las estacas y se acondicionan en el vivero, se empiezan a realizar los cultivos, los cuidados, el riego, el desmalezado, la fertilización del suelo. Se puede obtener el barbado en un primer año, es decir, que voy a tener un barbado que se llama 1R, 1T, porque tiene 1 año de desarrollo del sistema radicular y 1 año de desarrollo del sistema aéreo, y puede ser llevado a plantación. Pero también puedo
luego de la brotación durante el periodo vegetativo, puedo realizarle un corte de la parte aérea para que se desarrolle en un segundo año un sistema radicular más profundo y mejor. Entonces voy a tener un barbado que se va a llamar 2R, 1T, porque tiene 2 años de desarrollo del sistema radicular y un año de desarrollo del sistema aéreo. La elección del material a propagar, si uso uso este otro, va a depender de los costos, teniendo en cuenta que las estacas son más económicas y los barbados 1T, 1R son más económicos que los 2R, 1T. También va a depender de la densidad de plantación, de la zona donde voy a plantar. Por ejemplo, las estacas andan muy bien y prenden muy bien en la zona del delta. Y de la uniformidad que yo desee. Los barbados, por ejemplo, me van a permitir obtener una mayor homogeneidad en el lote porque se realiza una selección previa a la plantación y porque tienen un mejor desarrollo de la parte radicular. Ahora vamos a hablar acerca de las cortinas forestales. Una cortina forestal consiste en una faja más o menos larga, compuesta por árboles y o arbustos, que se establecen para cumplir uno o más de los siguientes objetivos. Es decir, deflectar una cantidad suficiente de la fuerza del viento para reducir así su intensidad y su efecto sobre cultivos, ganado o viviendas humanas, interceptar el escurrimiento superficial del agua de lluvia y el arrastre del material del suelo, y para dar también privacidad o delimitar propiedades privadas, entre otros objetivos. Podemos observar en las fotografías dos tipos de cortinas forestales. En este caso, una cortina forestal para proteger de los vientos predominantes del sur a cultivos agrícolas. Esta cortina está ubicada en el campo que ustedes están trabajando. Y acá tenemos otra cortina que para que dé reparo y privacidad y también disminuye un poco la fuerza del viento en la ciudad universitaria, en este caso al fondo acá de eucaliptos. Los beneficios de las cortinas forestales son múltiples. Por un lado, reducen la erosión hídrica eólica, permiten conservar suelos para su cultivo y mejorar la calidad del agua, ya que reducen la sedimentación y el arrastre de sustancias. Protegen los cultivos de mayor valor económico, como pueden ser cultivos frutihortícolas. Mejoran el clima, el microclima, reducen el daño por arena en suspensión, por granizo, por lluvia, reducen la evapotranspiración, favorecen la polinización, también protegen al ganado porque le proveen de sombra y reparo, lo cual va a redundar en un beneficio como es la ganancia de peso o el mejor estado sanitario del mismo. Protegen edificios y viviendas, pueden dar sombra en el verano, reparo en el invierno, van a redundar en el ahorro energético, proveen de pantalla visual y auditiva, son muy buenos para bloquear ruidos molestos, para bloquear polvo de suspensión, ¿sí? Para esconder paisajes desagradables. También se presentan las cortinas forestales como una alternativa productiva porque si son bien manejadas se podrá obtener al final del ciclo madera aserrada, también se puede obtener frutas, otros forrajes, etc. Proveen protección para la vida silvestre y mejoran la estética del paisaje. Son numerosos los aspectos a tener en cuenta a la hora del diseño de una cortina forestal. Primero hay que tener en cuenta las características del sitio, es decir, tener en cuenta los componentes bióticos y abióticos que ya están presentes. También tener en cuenta las condiciones climáticas, las temperaturas máximas y mínimas, la cantidad y frecuencia de lluvia, la dirección, frecuencia e intensidad de los vientos dominantes,
las condiciones edáficas en cuanto a retención de humedad, a textura, estructura de ese suelo y las condiciones de la microflora y la microfauna edáfica. En relación a la elección de la especie, es muy importante plantear de una el objetivo de la cortina, si va a ser para proteger el suelo, si va a ser para proteger una ribera de un curso de agua, si va a ser para proteger cultivos de mayor importancia económica, para proteger animales, viviendas, etc. Y en función de ello vamos a elegir la especie en relación al porte, a la altura, a la presencia de follaje en el invierno o no, al color de las hojas, de las flores, ¿sí? A la presencia de frutos, si esos frutos van a poder ser utilizados posteriormente. También es importante tener en cuenta antes de la elección de la especie las características del sitio. Si el sitio es muy ventoso, son preferibles especies que tengan las hojas pequeñas o divididas, ya que van a sufrir menos ruptura de esas hojas. Si los suelos son salinos o alcalinos o son inundables, habrá que elegir especies que se adapten a estas condiciones. Así como también si la zona sufre sequías, en periodos de sequías, es importante elegir especies muy rústicas. Cualquiera sean los objetivos, siempre es importante elegir especies que crezcan rápido y que sean de alta rusticidad. Si la cortina va a tener 3 o más hileras, la especie central de la cortina debe ser la más alta. Y también no se deben mezclar en las hileras especies de hojas caducas con hojas persistentes. Deberían ir las de especies de hojas caducas en una hilera y las de hojas persistentes en otra hilera continua. Normalmente nosotros vemos cortinas forestales que tienen 1 o 2 especies, pero pueden contener hasta 10 hileras, ¿sí? Se disponen de forma perpendicular a la dirección de los vientos predominantes. Entonces, si el viento predominante es en esta dirección, la cortina va en forma perpendicular. Y deben tener una permeabilidad de un 50% para reducir así en un 50% la intensidad del viento original. En relación a la preparación del suelo, es muy importante el desmalezado para que tenga una mejor implantación el nuevo plantín. Si los plantines se van a colocar plantines a raíz desnuda, estos se deben plantar en el periodo de receso vegetativo, que va desde abril a agosto, y si vienen con pan de tierra, se pueden plantar en cualquier época del año, no así en pleno invierno, en junio o julio, o en pleno verano, enero o febrero, porque las temperaturas extremas van a afectar la sobrevivencia del plantín. Es muy importante tener en cuenta los cuidados posteriores que va a necesitar esta cortina, ¿sí? Es muy importante realizar la reposición de fallas enseguida, ¿sí? Porque si hay fallas en la cortina, el efecto del viento no va a ser, el efecto de esta cortina contra el viento no va a ser el adecuado, ¿sí? Se debe practicar el desmalezado periódico, ya sea manual o mecánico, durante los primeros años de plantación, para evitar la competencia entre las malezas y las nuevas plantas, y un control permanente durante toda la vida útil de la cortina, de las hormigas sobre todo, pero también de los roedores. Se puede colocar, cuando las plantas son pequeñas, una protección individual para las plantas o bien algún tipo de repelentes. Entonces, para el diseño de una cortina es importante tener en cuenta que pueden tener hileras de 1 a 10, que la distancia entre plantas puede ser de 1 a 3 metros y entre líneas de 1,5 a 4 metros. Esto va a depender de la especie elegida, y que es importante garantizar una permeabilidad del 50%. Esto quiere decir que va a permitir el pasaje a través de la cortina de un 50% del viento, en tanto el otro 50% del viento va a elevarse y pasar suavemente por encima de la cortina. Si las cortinas tienen permeabilidades del 80 al 100%, por ejemplo, porque los árboles están muy próximos y no permiten este pasaje del aire, el aire va a tornarse cada vez más fuerte,
¿sí? Va a producir torbellinos y esto no va a ser lo adecuado para el cultivo que se encuentra en la zona protegida. También en relación al diseño de las cortinas, tener en cuenta que estas pueden hacerse en un marco cuadrado o a tres bolillos. Y cuando se deba realizar algún tipo de paso libre para que atravesca esta cortina, debe realizarse de una forma suave, y no un corte abrupto, para no contrarrestar los efectos positivos que está teniendo esta cortina. ¿Cómo funciona una cortina rompeviento? Bueno, se dice que una cortina rompeviento, según la altura que tenga la especie predominante, como en este caso tiene una altura de unos 10 metros aproximadamente, protege a barlovento, que es de donde viene el viento, una distancia que va de 1 a 5 veces la altura. En este caso serían unos 10 a unos 50 metros a barlovento, de donde viene el viento. Y que si el viento es de unos 48 kilómetros por hora a barlovento, a sotavento, se va a disminuir por esta porosidad que tiene la cortina y el efecto de protección a 16 kilómetros por hora. A sotavento, que es hacia donde protege la cortina, protege unas 15 a 20 veces la altura. Por eso vamos a ver que va a proteger de 150 a 200 metros. Si yo tengo un campo más largo, tendré que colocar cada 150 a 200 metros otra cortina rompeviento para proteger los demás lotes.